Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eco Podcast en nuestro 12º episodio. Estoy aquí con mi amigo El Fles. Aquí estamos un día más, 12º episodio de Eco Podcast. ¿Quién diría que llegaríamos tan Lejos? Yo tampoco, desde el 10 sigo sin creer que estamos haciendo todo esto, con todo lo que hemos vivido. Y gracias a ustedes de que han estado aquí, la verdad, se Gracias aprecia a la mucho. gente que ve el Eco Podcast. ¿Qué les puedo decir? Hablemos un poco del episodio anterior. Un poquito del episodio ¿Qué hicimos anterior, del un episodio episodio anterior? súper bueno. Tocamos un tema que a la gente le gustó sobre Sinatra, un poquito de cómo se formó, de su relación con la mafia italiana, cómo la mafia le ayudó a que Todos sus roces con la mafia, con Kennedy, con esas teorías que hay ahí de que Marilyn Monroe y todo un tema. Toda una Ahí vayan a teoría ver por ese loco. episodio si es que no han visto, estuvo muy interesante. Hablamos Súper sobre bueno. eso. Tenemos algunas noticias también. Noticias de tristes esta semana. y buenas noticias, como la primera noticia más triste se me encargó dar, digamos así. Mi viejo, como les he dicho desde los primeros episodios, Ozzy Osbourne, falleció esta semana, bueno, la semana pasada para cuando ustedes vean el episodio. Fue súper triste, se despidió de la mejor manera, creo yo, dio el mejor concierto de su vida, prácticamente, no sé, a mí me Una dejó en muerte shock, me dejó en shock. un poco mística también con toda la Como que la situación. muerte perfecta, diste tu Sí, que último dio su show y... show y todo. Pasaron 17 días, creo. Y Sí, sí, falleció, sí. estaban diciendo en internet, no sé si viste eso de Lemmy, el bajista, Sí. que compuso igual algunas canciones con él y todo. Y él también curiosamente tuvo eso, o sea, hizo su último show, que se le vio bien y todo, y 17 días después falleció. Es una maldición que tiene ahí, pero muy triste esa noticia. Una semana muy interesante porque también, bueno, muy aparte de lo que el tema central que es música, otro grande, Hulk Hogan, del Hulk Hogan también falleció, luchador de hace 71 mucho, años. murió igual casi de la misma edad, los dos, o sea, 70 y Casi algo, 76 murió, sí. 76 y 70 y algo aquí. Eso como noticias tristes, preliminares. Tristes noticias que hemos tenido esta semana. La más dura, la de Ozzy, la verdad. Para mí sí, la de Ozzy, yo le hice un video en su honor. También, ahora con esto de la IA, fue chistoso. Hice varias imágenes como que yo con Ozzy dando un concierto al lado, estuvo súper No bueno. pude estar con él, pero tengo la foto. Sí, súper genial. De como noticias buenas, recién se anunció que Slipknot va a sacar un álbum por los 25 años, que lo más interesante es que tienen algunos demos extras ahí y unas 3 grabaciones, pero grabadas por otro productor que no le tuve muy claro cómo es. Eso como noticia, eso. Y justo te comentaba, yo no sé qué anda pasando de que te recomiendo un artista, ese artista saca algo nuevo. Pasó con Lo-Fi de Bring Me the Horizon. Es mi magia interior. Y ahora, en el anterior episodio, justamente yo te recomendé a The Warning y anunciaron que van a sacar un álbum, pero bueno, es en un live. Súper bueno, interesante, como te digo. Andan las noticias de la música. Sí, uno interesante que salió, creo que antes de ayer, es ¿te acuerdas no sé si es Sia o Chia, la de Come on, in the radio? Oh, creo que es esa. La que tenía el pelo pintado así. Sacó una canción con Cypress Hill. O sea, los más malos mexicanos que estaban ahí, que según Cartel de Santa es toda una mentira, que son unas personas demasiadamente No tengo idea quiénes son, pero... Era el estereotipo de rap mexicano que salía, pero eran así, todos debían, como esos manes deben ser full malos, así, lo peor, así, full gangsters. Total, una vez el babo de Cartel de Santa desmintió de que total son unos tipazos, pero full raro de que ellos dos sacaron una canción. Una colaboración un poco rara. Sí, pero full buena, yo escuché la canción y estaba buena. Interesante. Bueno, el día de hoy. ánimos ahora sí, porque la tristeza de Ozzy Osbourne nos ha afectado mucho a todos. Sí, una semana dura. Pero tenemos un episodio muy especial. Como me todos gusta los decir episodios, siempre en cada episodio, un episodio muy especial. Pero este también me parece muy especial. Yo tengo mucha ilusión también. Tenemos un invitado muy especial. Muy especial, una persona que admiramos porque, a ver, nosotros escuchamos su música literal desde cuando salió, nos tocó en la época de colegio, nos tocó en la época donde todo era un boom de esta música, en general en todo el Ecuador. Entonces... Esos conciertos que había en el Parque de la Madre. Parque de la Madre. Esos conciertos. Sí. Pero bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Estamos de Leo Espinosa. Un fuerte aplauso. Hola. ¿Cómo estamos? Leo, qué gusto tenerte aquí. Un el día gustazo. de hoy en Eco Podcast. Como decíamos, un invitado muy especial para nosotros. Más allá de lo personal,
siento que también has aportado mucho dentro de la música ecuatoriana y tienes cosas muy interesantes seguramente que contarnos también. Tenemos preguntas que queremos hacerte sobre tu experiencia en la música. Y eso, qué gusto que estés aquí, qué chévere tenerte, bienvenido. Gracias, qué chévere estar acá, gracias por la invitación. Me gusta siempre conversar, me gusta hablar acerca de música. Es a lo que nos dedicamos de aquí. Justamente el podcast que va en eso. Bueno, como decíamos, agradecerte mucho por que estés aquí y también, como decimos, somos muy fan tuyo, de tus proyectos. Gracias. Yo tengo un recuerdo tan claro de la primera vez que te conocí. Fue en un concierto que se dio más abajito aquí en un estudio hace mucho tiempo. Creo que fue en pandemia o antes de pandemia que nos invitaron. Eso tuvo que ser en el 2019, creo. 2019, y ya, eso digo. Aquí a la vuelta. Literal, aquí a la vuelta. Y me acuerdo que llegamos justo los dos, no conocíamos a nadie, solo fuimos porque nos invitaron, llegamos sin saber nada. Y en el parón que hiciste como para un descanso, tú te acercaste, nos preguntaste cómo estábamos, nos ofreciste una cerveza y, o sea, fue una interacción de 5 minutos, pero para nosotros fue la mejor interacción de todo el planeta. Sí, sí, fue una bonita anécdota, la verdad. Son cosas que se quedan en uno también. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Qué bien. Eso se hace unos años. Hace muchos años. Algunas preguntas, Leo, algunas preguntas. Primero, ¿quién eres? ¿Y cómo te definirías? Que ya lo has dicho algunas veces, creo que está dentro de tu concepto también en tu música y con el teléfono y todo, pero sería chévere oír de tus palabras. Muy bien. Yo me llamo Leo. ¿Quién soy? Difícil. ¿Cómo me defino? Capaz en el ámbito ya de laboral, creo que me defino como un creador de canciones. Me gusta conceptualizar música, desde escribir las canciones, grabarlas, producirlas y ejecutarlas en vivo. Me gusta todo el proceso que involucra llevar una idea de una persona al público. Eso es lo que soy. Hacerlo música. Wow. Un creador de canciones, sí. Eso y de muchas canciones. Muchas. Sí. ¿Cuántas canciones tienes publicadas? Porque... A ver, yo como músico y todo también entiendo que muchas veces lo que publicamos obviamente no es todo lo que hemos hecho y demás. Entonces, no, mucho se queda en la compu, literal. Veo que tienes muchísima música publicada, muchas colaboraciones también, más proyectos viniendo para adelante, pero ¿cuántas canciones calculas tú que tienes así publicadas y sin publicar? Yo creo que publicadas tengo como 80 canciones. Wow. A lo largo de 5 discos, un par de EPs y algunos sencillos. Unas 80 canciones. Y tengo unas 13 canciones que no están publicadas aún, que forman parte de nuestro la segunda mitad de la dualidad de cosas de chicos y cosas de grandes. Entonces, ahorita estamos como que puliendo las 13 últimas canciones de esta etapa de nuestras vidas, y entonces esas son las únicas 13 que tengo que no han sido publicadas, porque a mí me pasa que mi proceso creativo exige que yo publique lo que hago, entonces yo no guardo. O sea, vos publicas todo lo que haces. Ajá. Yo no guardo, ajá. Como que tengo panas que tienen así 100 canciones guardadas, así como que 20 canciones guardadas. Yo las que tengo guardadas es solo las que estamos trabajando actualmente. Pero porque van a salir igual. O sea, igual van a salir, no es de que se van a quedar ahí como muchos hacemos. Ajá, ¿Y por qué? ¿Por qué tienes esa perspectiva? A lo mejor por seguir avanzando, porque creo que también puede pasar eso. A veces cuando uno guarda las canciones como que puede quedarse mucho en eso, así. Como que tienes eso guardado y te quedas solo en eso y voy a mejorar esto. O tal vez porque a veces tenemos inseguridad también y tal vez piensas que no es lo suficientemente bueno. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas que has dicho. Pero bueno, también es un tema de urgencia. A ver, yo tengo una urgencia por contar lo que estoy sintiendo. Entonces me gusta mucho que las personas me escuchen y que me escuchen honestamente, según lo que estoy sintiendo. Si es que estoy muy apasionado acerca de un tema, quisiera ese rato contarte acerca de ese tema.
Me pasa que cuando les guardas un poquito, a veces revisitas tus canciones y ya no sientes la misma urgencia De que que sentías salga. antes. O sea, como que sientes, dices, sí está buena, pero ya no siento esa pasión que sentía por la Claro. canción. Siento que ese es un fuego que se apaga bien rápido si es que no le Aprovechas. aprovechas. Ajá. Entonces me pasa que se pierde un poco eso. También me ha pasado que revisitando a veces me olvido del sentimiento original de la canción. O sea, Eso pasa Claro. mucho, creo que eso pasa mucho. entonces vuelvo a una canción y ya no sé cómo acabarle porque ya no estoy ahí. Y también por otra razón que para mí las canciones son como un reflejo de un momento en mi vida. Entonces son como lo que es el equivalente de una foto para así retratar un cumpleaños o un bautizo o una graduación. Como que para mí las canciones reflejan un momento en mi vida, como que así me sentía Ese en sentimiento. marzo del 2020. Así. Wow. Wow. Entonces, si es que no capturo eso inmediatamente y le dejo reposar mucho, ya no es como una foto, sino es como un invento de mi cabeza. Es como que pierdes esa conexión que había en ese Ajá. momento exacto. Ajá, y me ha pasado que mis canciones favoritas mías son las que hago inmediatamente. Cuando yo, por ejemplo, he tenido que, a veces hago una chévere guitarra o algún chévere piano así, y digo, ya le voy a guardar para más tarde hacerle. Luego no le puedo hacer una letra ni nada porque ya no entiendo de qué O sea, va. tú te Pasa sientas, mucho, eso sí. el rato que te sentaste a componer, acabas la canción porque acabas. Sí, ese proceso he estado aplicando desde el 2022. Desde el Desde el 2022. 2022, el rato que hago una canción, es mi misión acabarla en una sentada. Wow. O sea, acabarla en el sentido de melodía, letra y Claro, acompañamiento. tener una toda esa base, lista. digamos. Pero, ¿cómo haces en ese momento, por ejemplo? Porque yo te digo, en el ejercicio de componer, ¿no es cierto? A veces te sientas así, ya tienes la idea, estás con la inspiración, tal vez tienes ese fuego, como tú Ese dices, ¿no es feeling, cierto? Y empiezas y todo, y ya sale una estrofa y como que sí, esto me gusta y eso, pero viene el coro, por decir, o una parte diferente y se te corta. ¿No te pasa eso? Sí, me ha Que como pasado. que, ¿cómo bloqueas haces un en ese poco. momento para decidir acabar la canción? O sea, no tomarte, porque la mente te engaña. A veces como Sí. te dice, no, pero tómate una pausa, Ajá. date una vuelta, respira y se te viene Ajá. algo a la mente, no sé. Oxigena la mente, dice. Verás, sería bien como que sobrado de mi parte decirte que sé la solución al problema. No sé. Así, no sé la solución. Pero sí te puedo decir que hay estrategias que me han ayudado. Yo creo que todos los cantautores tienen ese problema, que a veces no saben cómo acabar su canción. Estrategias que me han funcionado a mí. Uno, em, el ego. El ego me ha funcionado full. Porque a veces yo quiero full que me escuchen así. O sea, como que esa es mi necesidad. No sé a qué Ser se escuchado. debe. Creo que tiene que ver con algo de mi infancia. No sé. Pero yo necesito ser escuchado. Necesito que la gente diga, ¿escuchaste esto? Así, que diga así como que me entienda, que me escuche, porque ahí me siento así como que entendido. Y En digo el así, foco de ya, todos. ahora sí me entendieron. Así. Entonces, ese impulso hace que no sienta ganas de parar hasta que la canción esté acabada. Listo. Como que siento ganas de compartirla con el mundo. Hice un ejercicio justo de eso, si es que así como que en mis redes sociales y en el TikTok y en mi Instagram personal, ir compartiendo los demos del día que los hago. Entonces he compartido ya como unos 30 canciones, así de esa forma. Así como que el día que se me ocurre una canción, Yo sí he visto que has puesto demos así en tus redes, como dices, en Instagram, he visto Sí, que has puesto demos, bastante. pero yo pensaba que eran demos de canciones que ya No, estaban, ya así, o sea, estaban. son al día. Son del día, claro, literal. si es que tú revisas el Instagram mío, Ujú. puedes ver así como que marzo del 2022 empecé este ejercicio. Y ahí puedes ver las primeras que publiqué, que son canciones del disco que salió este año, cosas de chicos. Entonces ahí, digamos que el demo lo hice el 23 de marzo del 2022, pero la canción hasta producirla, hasta grabarla, no Lógico. fue hasta el 2025, así Claro. que ya se pudo sacar. Eso es el uno, pero ese es el menos saludable, ese es como que El no el que muy más uno recomendable. quiere trabajar. De ahí, otra cosa que me funciona mucho es como que
acordarme de una cosa que dijo Paul McCartney. Así que yo soy el más fan de los Beatles. Allá mi querido amigo Podemos Blaze estar es poniendo en discusión fan un de Paul poco McCartney también. Igual no es mi Beatle favorito, mi Beatle favorito es John. Pero mi Yo segundo sí sé favorito de es Paul, Paul. yo sí sé de Paul. Pero Paul, en una entrevista con mi cantante favorito, que es Jarvis Cocker de Pulp, dijo, habla acerca del celular. Y dice así como que es increíble tener esta herramienta del celular porque puedes grabar tus ideitas. Sí. Y dice, yo tengo más de así 1000 ideas así grabadas en mi celular. Y yo así veo mi celular, yo también tengo 1000 ideas. Digo, wow, me siento como Paul. Claro, él decía justamente eso, como que antes, porque creo que ahí le preguntan como que, él dice que le dicen que todas sus canciones eran buenas. Y él dice Exacto. que tenía que hacer algo bueno porque tenía que acordarse al día siguiente. Y luego dice eso, dice, pero yo creo que esta herramienta es medio perjudicial para el cantautor, porque dice, cuando John y yo escribíamos canciones, dependíamos de podernos acordar al día siguiente de las canciones para verificar que son buenas canciones. Porque si nosotros no nos podemos acordar de nuestras canciones, nadie lo va a hacer, sí. Y eso es algo que pienso siempre cuando estoy haciendo una canción. Digo así como que a veces ya hago y digo, ¿tengo algo que decir en el coro o no tengo algo que decir en el coro? Y si no tengo algo que decir, probablemente esa canción no está apuntando hacia el rumbo correcto. Porque cuando tengo algo así justo para contar, sale así, es como una sopa que sale así perfectamente. Y ya no tienes que pensar. Y yo creo que la música es bastante como que emocional y como que no tiene mucho que ver con lo intelectual, la parte, digamos, fuerte de la música, sino con la parte sensible de sentir. Y por eso digo, si es que le estás pensando mucho, capaz cambia todo, así cambia tu estrategia completamente, cámbiale toda la letra, cámbiale la melodía, ponle en otra nota, así traspónele, o sea, hazle lo que quieras, pero hazle algo porque no te está motivando a continuar de esta otra forma. Ya le has pensado 1 hora este coro, no está saliendo. Claro. Busca otro rumbo. No estás en la dirección correcta. Sí. Esa estrategia es una muy buena estrategia. Súper buena, la verdad. Súper interesante. Te hace ser bastante más como que justo y analítico de tu propia música y te hace decir así como que si estás bien, hay algo aquí, pero por aquí no es, vamos por... Y un poco también como contrastante eso, ¿no? Porque es toda esa parte emocional y como tú dices, te hace ser un poco más crítico con tu música y eso, pero también muchas veces esa crítica o esa razón es la que nos limita, creo, o a muchos artistas les llega a limitar también. Correcto. Como que poner la parte técnica, la parte mental sobre el sentimiento. Sí, eso es lo más tóxico que puede pasar. Yo antes era mucho más así. Y escucho las canciones que han sido hechas desde un punto de vista más intelectual y las odio, así que ya no quiero oírlas. Quiero oír las que son hechas desde un punto de vista visceral, así, incomprensible y fuerte. Con el sentimiento ahí. Ajá, esas me gustan más. Esas me motivan más a seguir. No, qué loco. Saber este formato que cómo puedes cambiar un poquito tu pensamiento y avanzar más en tu música está súper curioso. Porque es de verdad lo que dice. Yo en mi teléfono es verídico. Tengo un montón de canciones grabadas, un montón de ideas, pero en verdad las dejo ahí para, digo, ya, luego continúo. ¿Y cuándo es el luego? Sí, y tengo un montón. Y no existe, Y es tan así de que, por ejemplo, a Flaze le he mostrado, tengo una canción como que estilo metal. Ahí está grabada todo, las guitarras, el bajo, la batería, los arreglos, todo, pero hasta ahora no puedo ponerle una letra porque se me ocurrió el día de que acabé todo, decir, ya voy a pensar la letra en un futuro y sigue ahí. O sea, ese es mi terror más grande. Sí. Y eso es lo que más miedo le tengo, así, como que hacer una canción, tener una idea y decir, ya le hago luego la letra, es para mí terror. Y lo peor es que te gusta mucho cómo está hecho todo. Sí, te encanta. Por ejemplo, en ese ahí, yo soy fan de Tom Morello y para esta canción en específico dije, voy a volverme Tom Morello. Y hice 2 solos iguales al estilo de Tom Morello con su whammy y todo eso. Y es tan bueno que solo puedo escucharle, pero no puedo ponerle una letra por haber dicho eso de luego lo hago. Reflexionando acerca de lo que acabas de decir y la pregunta anterior de cuántas canciones tengo guardadas, de esas tengo bastante. Así de canciones que solo he hecho así la parte instrumental. Claro. Esas sí hay unas 30, 40, así que... Porque uno a veces tiene solo el riff así.
Sí, Sí, que te gustó este ritmo algo. está bacán, sí, voy a trabajarle después, esto tiene potencial y el rato. claro, pero Nunca más salió. esas para mí todavía no les puedo llamar canciones. Todavía Es que no son, claro. estado Ya. muy embrionario. Una idea. Sí, no, pero es curioso cómo te quedas con eso. Y en verdad, o sea, nunca me he puesto en pensar de que por dejarlo de larga es de que se me va todo ese momento que es de conexión completo. En vez de decir, me voy a quedar unos minutos más a dejarlo terminado, como pierdo un éxito que para mí puede ser tan inspirado. Para todos los Correcto. que hacen canciones ahí, Caben. vamos a hacer esa prueba. Hagan esto, Siéntense sí. a componer y acaben de componer. En una sentada. En ¿sí? una sentada. Yo El les tiempo que tome. Les garantizo que van a fallar las primeras 5 veces. Pero de ahí la sexta les va a salir una canción increíble. Y va a empezar a funcionar la máquina también. Sí. Qué loco. Súper Otra bien. cosa es también aprender de lo que otros dicen, porque siempre Ujú. me funciona ver cómo hace un artista u otro, este tipo de cosas como el podcast y Ujú. todo eso, escuchar y ver estrategias de otros y ayuda también. Es que esa es la idea también, claro. Yo por eso te pregunto, porque tal vez puede ser una pregunta un poco general, pero hablo también desde la parte de mi experiencia, ¿no? Ujú, Cosas ujú. que me pasan a mí, y como él dice que a Claro. él también, y creo que es algo común dentro de todos, como tú dices, de los cantautores y todo, que pasa mucho. Entonces Pasa es mucho. interesante ver tu punto de vista y como dices, estas estrategias que la verdad no se me había ocurrido. No, Como jamás. te digo, yo también soy fan de los Beatles y soy fan de Paul McCartney y sabía eso, obviamente, de que él lo dice, pero como que nunca me convencí Ese a mí énfasis. mismo de intentarlo, tal vez por miedo también, debo admitir, tal vez por miedo también, Ujú. pero nunca me he arriesgado, pero voy a tomarlo en cuenta. Yo creo que hay que pensar que él y John escribían estas canciones a los 15 años, o sea, a los 16 años. Y es así como que si estos manes podían hacerlo sin ningún tipo de herramientas tecnológicas, sin ningún tipo Sí. de forma de acordarte de las canciones más que acordarte de las canciones. Entonces, claro que es algo que sí se puede hacer. Solo es cuestión de como que poner tu mentalidad ahí. Sí, sí, Enfocarte en hacerlo así, nada Y más. a veces eso es lo difícil. Sí. Pero un poco en otra pregunta que se me viene igual a la mente que tengo aquí anotada y quería preguntarte, ¿cómo fue para ti como artista y como músico crecer en Cuenca? ¿Tú viviste toda tu vida aquí en Cuenca o...? Yo tengo 33 años y de esos 33 años, 3 años y un poquito más viví en Canadá. Solo desde los 8 hasta los 11 años, que mi papá Ah, se cuando fue a eras estudiar niño. cuando era niño. Entonces ahí aprendí inglés y otras cosas. Pero casi toda mi vida la he pasado en Cuenca. ¿Y cómo fue para ti como músico, como artista? O sea, ¿cómo empiezas ¿Cómo fue en crecer la en Cuenca en todo música, en el esto? colegio, en la escuela? ¿Cómo llegaste a todo eso? Yo siento que he sido un niño que vivió unas circunstancias de niño diferentes, como que yo no tuve hermanos, no Ujú. tuve primos de mi edad, bueno, sí tuve uno, pero no tuve muchos primos de mi edad, así. Yo te entiendo. Y así como que crecí solito, así que Sí. me imagino que tú también viviste Solo algo con el parecido. que más o menos se te acerca a tu edad y dices, con él me llevo Sí, bien. ajá, ajá. Pero igual tenemos intereses comunes, pero también cosas diferentes. Y entonces, y bastante de mi tiempo pasaba solo, así como que en la Ujú. casa de mis abuelos, me gustaba estar Sí. solo. Entonces ahí yo siento que, por ejemplo, descubrí la música a través de los CDs que ellos tenían y como que escuchar y ver cuáles me gustaban y esos como que apropiarme. Y luego así, luego me empecé a dar cuenta ya a los 8 años prontito que sentía más interés musical que el resto de mis amigos de la escuela, por ejemplo, Mm. porque a ellos no les importaba mucho. Así, tal vez un poquito les gustaba una que otra canción. Pero a mí me encantaban algunas canciones y quería Y bastante tener. pequeño, 8 años. Sí, sí, Y sí. quería tenerles y entonces cuando me fui a Canadá me dieron una casetera, un Walkman. Ujú. Qué gar- Entonces me gustaba grabar las canciones que me parecían chéveres. Entonces cogía los discos que tenían canciones que me gustaban y grababa la canción que me gustaba en las cintas. Entonces tenía como un mixtape así a los 8 años. Una Pero- playlist en ese tiempo. Ajá, claro, entonces, Literal, una playlist en ese tiempo. ajá, entonces tenía así Mambo Number 5, que me gustaba full. Tenía It's My Life de Bon Jovi. Qué gran canción. Tenía Californication. Y ahora que tocas eso, y yo voy a dar una vez más este ejemplo, vos ya sabes que siempre digo lo mismo, pero me gusta preguntarles a los invitados, ¿cuál fue la primera música que sentiste como tuya? Te doy un ejemplo.
En mi caso, yo cuando era niño me regalaron un MP4. Y la primera música que tuve ya como mía, porque antes uno escucha lo que escuchan sus papás o lo que suena por ahí o lo que sea, pero en mi caso fue esto y era como que qué música voy a poner. Y la primera música que yo puse fue un disco de Selena, porque me encantaba oír eso con mi mamá La en el carro, Mosca. un disco de La Mosca y tenía un disco de Elvis que era de las baladas de Elvis, ni siquiera era rock and roll, eran las baladas de Elvis porque tenía mi papá. Entonces, esa fue la primera música que yo sentí como mía, porque ya era música que yo llevaba conmigo y que yo escuchaba cuando Como que quería los escuchar sonidos que te música. formaron, digamos. Entonces, en tu caso, ¿cuáles fueron esos artistas? O ese disco o eso. A ver, entonces tenía este mixtape de Ujú, canciones variadas. El primer álbum que tuve en total no fue un disco, sino fue un cassette ujú. que me compraron mis papás en Nueva York. Era el vuelo de escala a Canadá. Entonces parábamos en Nueva York y ahí me compraron un cassette de Bon Jovi, el disco que tiene It's My Life, que se llama Crush. Ujú. Ese fue mi primer álbum en cassette. Entonces ese le di así palo, o sea, aún tengo, está por Qué ahí la casa. gana. Entonces me gusta. Ese fue el primer álbum que consideré que era un álbum y era mío. Y Así. era tuyo. El segundo álbum que tuve ya fue un CD que me regaló una tía mía cuando nos fueron a visitar mis abuelos. Le mandó una tía mía a mi abuela este CD y dijo que me regale. Y era el CD de Manu Chao. Era Estación Esperanza, el que tenía Me Gustas Tú. El más conocido, Sí, creo. Claro, el clásico. y ese fue mi primer CD. Y luego cuando me bautizaron como a los 9 10 años, mi tío, En Canadá. no, eso aquí, en Ya una de vacación que regreso. venimos, ajá. Mi tío me regaló el disco de éxitos de los Beatles, pero hay dos. Hay el de éxitos em, primeros, que es el rojo, que es Ujú. de los éxitos más rock and rolleros, desde Please Please Me Robert Soul, creo. hasta Rubber Soul, no, hasta Revolver. Se Y el revuelve. segundo es de Sgt. Peppers hasta Let It Be. Entonces me regaló el segundo, el azul. El más Y psicodélico. siento que esa fue una pieza clave en el desarrollo de mi música. ¿Sí? Porque si me hubiera dado el primero, yo creo que haría canciones muy diferentes a A las las que que hago haces. ahora. Entonces la primera cosa que pones play y suena en ese disco es Strawberry Fields. Entonces Wow. eso ya es así como Gran Claro. canción. entrar al mundo de la Otro mundo. música con una de las canciones más importantes. Eh, Ese fue el tercero. Y de ahí ya empecé a coleccionar más discos y de ahí ya tuve Ya cientos. fue de Ahor- largo. Ahorita mi colección de CDs es bastante formidable. Así. Tengo una colección de más o menos unos 1000 CDs. Wow, Wow. 1000 CDs. O sea, Sí. vos sí tienes todavía en tu casa el reproductor de CDs. Sí, Porque ya 100%. no, ya no hay, casi no hay en las casas No, reproductores de ahora compras CDs. tu barrita de sonido y ya le conectas al teléfono. y es mucho más caro. Pero el CD, en cambio, te hace apropiarte de la música. Sí, Sí. Es así como algo que está es ahí, justo es tangible y es tuyo. lo que una vez hablábamos con el Flex, de que cuando tienes el disco, el cassette o algo, tú sabes que vas a escucharlo y te vas a sentar a escucharlo, o sea, vas a enfocarte en eso, a Correcto. diferencia de pones en el parlante y tú sabes que puede estar de fondo o se pueden mezclar canciones y eso, entonces no es la misma experiencia de voy a escuchar tal álbum porque quiero escuchar tal canción que está ahí y yo sé que no puedo adelantarle, porque tengo que escuchar Exacto, ya, todo. ya es la experiencia de sentarse a escuchar música, es lo que justamente Y ya desde comentábamos con sacar el María. Porque disco, sí pasa todo. con Spotify, la gente se pone para bañarse o mientras Sí. haces la comida, y Yo que está también, bien yo también, también lo todos hago. hacemos eso también, pero es muy diferente esa experiencia que cuando dices voy a sentarme a escuchar este disco Sí. o esta Sí. canción o lo que sea. Sí, hace que entiendas todo. Es como que es una actividad pensada, como Ujú. dices tú. Ya no es una cosa de fondo. No es como la música solo como ruido blanco para Exacto. llenar nuestras vidas Para no estar en horribles que silencio. vivimos. Así. Sino es así la música como algo a lo que tienes que pararle son, así como vieras una serie o vieras una Exactamente. peli. Tienes que centrarte en eso y escuchar. Y es lindo porque compartes y aprendes acerca de los discos. Ujú. Y aprendes acerca del arte que acompaña las canciones y aprendes acerca de los formatos que han elegido y de las pausas entre canciones. Aprendes cosas diferentes que ayudan
Hasta el hecho de pensar por qué pusieron en este orden las canciones. Sí. Algo así que ahora con el modo aleatorio y todo, y las playlists, es como que ya cada vez que suene diferente, y todos hacemos eso, todos, pero es bonito. A mí me gusta en un disco como que escuchar de principio a fin. Claro, a mí Cómo también. está pensado, cómo está hecho. Y no sé, en ese sentido, vos dices que tienes un montón de CDs y vinilo, ¿no? ¿No estás mucho en el vinilo? Tengo una colección decente de unos 100 vinilos. Wow. Pero no es mi medio favorito porque son muy caros. Sí, Sí, sí. sí. Yo siento que con los CDs ahorita puedo comprar CDs súper accesiblemente porque a la gente no les importa. Claro, O sea, ya, así y como venden que- en lote. Así. Ajá. Entonces, hay estas ferias a veces que hacen y uno va y encuentra una joya así que tú dices, me está vendiendo por $5 esto que vale como 20. Gracias. Claro. Pero eso no, ahorita como el vinilo está tan de moda y Ahorita está es tan así. gara ver la portada grande Ujú, y es como sí. mejor sonido y todo, la gente sí prefiere el vinilo. Y a mí sí me gustaría tener vinilos, pero... También está como que de moda, así de ahora de quiero ser medio vintage, voy a comprar el vinilo para demostrar que soy de esa onda. Así. Pero yo, en cambio, si tengo así $40, puedo elegir entre comprarme casi un vinilo o unos 5 CDs. Así. Sí, sí. Entonces, yo que soy muy loco por escuchar música y escucho Claro. muchísima música, prefiero los 5 CDs. Es que está muy bien. Sí. Claro, es mucho más conveniente en ese caso. Lógico. Y sigue manteniendo, y no es así como pervertido como Spotify, así, sino sigue siendo la lógica de colección y de disco por Lógico, disco, lógico. y sigue siendo noble, solo es otro formato, es un formato más chiquito. Y tiene muy buena calidad el CD. Sí, Excelente. O sea, la calidad es del CD increíble. es muy buena, mucho Hay- mejor que Spotify. Hay cosas que hay que escuchar en CD y no en vinilo, y eso es lo que la gente Claro. no te dice. Es que están producidas están mezcladas. ¿Cómo vas a todo escuchar masterizadas. así Britney Spears en vinilo? Así? Sí, Tienes que sí. poner un CD rayado, así, tienes que ponerle ahí Está como chocante. Sí. esos brillos, así, necesitas el brillo del CD. El vinilo es como más cálido y más rico, tiene mejores medios y todo. Pero vos escuchas, por ejemplo, un Elton John en CD y es otra cosa. Así, Sí, así sí, ese tipo de música, Phil Collins, así como que Y- música producida para CD. Y Para CD, tocando 100%. esa faceta de productor, justamente ahora que mencionas, y como dices, como eres fan de los Beatles también, ¿mono o estéreo? Uy. Los dos. Siempre hay una- Ya ves, yo te dije lo mismo, los dos y Pero listo. no, me refiero en los Beatles. En los porque Beatles. Siempre hay Ah. el meme, no sé si han visto el meme. Pero es facilita. la Típico verdad. que vas, dices, estoy escuchando los Beatles en estéreo y se me dañó un audífono. Y Y- solo suena así una parte de un coro. Pero la una respuesta es guitarra. muy fácil. Asimismo, como se dividieron en rojo y azul, Beatles desde Please Please Me hasta Rubber Soul, mono. Y Beatles desde Revolver hasta Let It Be, estéreo. Esa es la respuesta. Esa es una muy buena respuesta. Porque Oye, ahí ya empezaron a hacerse los discos en En estéreo. estéreo. Y ya Entonces iba ya más para había eso. decisiones propias de los Beatles, Claro, incluso. tomadas de- para el estéreo. Sí, vos escuchas White Album en mono y se pierden muchas cosas. Ujú. Porque hay decisiones de cómo entran las baterías. Ya no es necesariamente todas las voces aquí, todas las baterías Ujú. acá, sino es también como que un rato quieren que una cosa se sienta así como acá, así. O solo unos de sonidos. fondo, de un Es que lado. es una época también en la que todavía se estaba experimentando con el estéreo. Pues no estaba tan definido como ahora que en la producción a veces es como que sí, la batería, el tom va en el centro, el hi-hat va acá, Claro. el esto. Que uno puede igual experimentar, pero como que ahorita está más estandarizado, si quieres. Sí, yo igual soy a favor del mono en full circunstancias. No solo en los Beatles early, sino también en la vida diaria. Ahora que me fui de viaje, por ejemplo, a la playa y me fui con mi hija y se aburre full en los viajes, así. Normal. Normal. Entonces yo le dije, ¿quieres oír música? Y le puse, y obviamente era el efecto Beatles, que no se oía nada de un lado y del otro lado, así. Pero digo, volvamos al mono, así. Entonces ahí en el Spotify le cambié la opción a mono. audio mono y ya podíamos compartir el audífono y oíamos lo mismo. O a veces en una fiesta tienes solo un parlante de esos de construcción. Claro. Entonces le mandas ahí un buen mix mono y estás rico. así. Parlante de construcción. Como productor, cuando estoy igual mezclando, siempre le oigo en mono un rato. Así. Como que no se exporta una canción sin haber aprobado el test de mono. así. Lógico, es que la gente va a Sí. escucharlo en mono también. Ajá, lo van a Exacto. escuchar full veces en mono. Claro. Y el estéreo de estos aparatos es tan malo. Yo no sé quién diseñó esto porque hacen que un lado suene como que aquí Ujú. y el otro acá. abajo. Es malazo. Hay canciones que
que solo suenan raros. Y encima yo soy enemigo de escuchar música con el celular. Todos Por somos ejemplo, enemigos de eso. mi hermano no, él es Como sea. como es y entonces él Y le queremos, nada pone más. su dejémoslo tablet o ahí. su celular, está en la cocina y pone a todo volumen, así saturando el parlante del celular. Y a mí, no, a mí no me gusta. O sea, yo prefiero poner un parlante pequeño, así como estaba cuando llegaste que estábamos con el parlante. Yo prefiero escuchar así Sí, sí. que escuchar con el celular. Es y pecado con- eso. así. Claro, así es pecado. Aquí Para mí llegamos a la es- conclusión que eso es un pecado Sí, capital ya. Sí, pero igual le hago el test del celu. Es que como productor es necesario, Sí. claro. Claro, Porque tengo la que... gente lo va a escuchar así. Claro, Sí, nosotros también la primera vez que tratamos de sacar nuestra canción, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Gripe Tortuga, no, La Tortuga Sonic. La Tortuga le habíamos Sónica. llamado. Sacamos uno que se llamaba La Gripe Tortuga. ya. Antes de subir para que salga Spotify, pasamos por sonido de computadora, sonido de teléfono, sonido de la televisión. El carro también, Del que es carro, muy importante. fuimos al carro a escuchar, pusimos en los parlantes de la casa y después de haber escuchado en todos esos, dijimos, ok, ya sube. Ya, sí, ajá. Y tuvimos un pequeño error ahí también, porque no es que ninguno sabía de producción ni nada, ni que No, hicimos y- ningún proceso. Solo grabamos y dijimos, podremos publicar esto y bueno, encontramos la forma. Probamos todas las formas así, pero nunca se nos ocurrió probar el volumen. Nunca, sí, nunca, nunca. Y no sé por qué, porque ahora obviamente también se comprime y todo Spotify y las plataformas como que buscan que Ujú. el sonido esté todo igual, Todo pero en regulado. ese tiempo no sé qué pasó, entonces ponías la canción, había que subirle el volumen y cuando sonaba la siguiente sonaba muchísimo más alto así. Sí. Eso me ha pasado full. El último disco que sacamos cosas de chicos, ya me valió shit. Como que dije, voy a portarme loco con el máster, así. Solo escuché la canción, dije, voy a hacer un reto. Voy a poner la canción más dura que he escuchado en mi vida, así. Y puse así como que alguna canción así de rap, así, algo durísimo, así. Y Súper dije, ya, saturado. voy a hacer que mis masters lleguen a este volumen. No me Wow. importa que saturen, no me importa que clipeen, así. Mega solo- compresión. Solo quiero que lleguen a ese volumen. Así. Y le puse, hizo hogar. Entonces dije, ya si suena bien, ya le subo así. Y me gusta experimentar. Yo siempre nos defino como una banda experimental. No solo por este estereotipo que se le ha puesto a las bandas experimentales de que son bandas psicodélicas. Se confunde mucho el término de ser psicodélico y espacial Claro, con experimental. Total, sí. Nosotros somos realmente experimentales porque todos los procesos que utilizamos de grabación o de composición o de masterización, de mezcla, siempre son probando y jamás han sido el mismo. Entonces, en ese sentido somos la banda más experimental que conozco, porque hemos grabado de todos tipos de formas. Ningún Con álbum todos los suena recursos igual. y Ningún todo. álbum son igual. Ninguna canción Ninguna es igual, canción. ninguna canción tiene el mismo propósito. Todas tienen que estar ahí, es como que no hay ninguna que sobra. Y ahora creo que estás un poco más en esa mezcla también, porque en el último disco tienes desde la bachata, Sí, están otras sí. más rockeras y así. Como que creo que en los primeros discos tal vez, bueno, igual hay esa experimentación y todo, ¿no? Pero a mí me da la idea que como que tienen un poco más de, Mezcla. no sé si decir continuidad, porque no es la palabra correcta, sino como que no hay esa diferencia tan grande en géneros, como creo que en el último disco con la bachata y con el rock y con así. Yo estoy de acuerdo. Creo que se debía más a que todavía no teníamos las herramientas técnicas para Ujú. desarrollar ciertas cosas que queríamos. Porque siempre me ha gustado todo tipo de música. Pero antes siento que, por ejemplo, no sabía mucho producir otra cosa que no sea rock. Así. Claro. Entonces solo como que las canciones tienden a caer por ahí porque es lo que sabía hacer. Pero a raíz de que hemos ido aprendiendo más y como que voy cachando cómo hacer nuevas cosas, ya puedo aventurarme por algo que antes decía, Claro. no sé cómo hacer. Lo quiero hacer, pero no tengo el recurso. Sí, exactamente. Todavía no sé cómo. Y también tu cerebro se va abriendo porque vas viviendo experiencias de vida que te hacen como que apreciar ciertos Ujú. géneros más. Sí. Entonces, como que digamos que en alguna fiesta o algo así te pegó durísimo, así un momento que tuvo una bachata de por Ujú. medio. Entonces ya como que eso se integra en tu vida y tienes que meterlo en tu Claro, y música. nace ese sentimiento que luego... Ajá. Luego lo ves proyectado prácticamente. Aquí tal vez tú recuerdas cuándo fue, cuál fue tu primera grabación casera o cómo fue que dijiste, voy hoy día a intentar grabar o ¿Cómo hoy quiero. entraste en esa parte de la Ajá. producción?
Porque es muy curioso, o sea, no creo que lo estudiaste a detalle, sino todo es autodidacta, así. Si no, no lo quiero estudié en aprender nada absoluto. más. O sea, este mixtape que hice, que les digo que grababa canciones, Ujú. tuvo una segunda fase, que fue una segunda cinta que hice, que fue con la grabadora, pero en esta ocasión no se trataba de grabar las canciones, sino mezclar sonidos que yo hacía con sonidos de un Game Boy que tenía, con Qué sonidos los de Game Boy. canciones reales. Entonces ese era un tape que le mandé a mi familia de vuelta en Ecuador, como para decirles que les extraño. Quisiera encontrarlo porque sé que alguien de ley lo tiene, pero era una cosa que tenía así como un rato que yo experimentaba en una Eso está muy flauta. Así, experimental. Súper loco. y luego grababa y decía un saludo para mi primo Juan Cris, que está ahí en Ecuador. Y luego grababa lo siguiente, una canción que sacaba del Game Boy, así del juego de Pokémon. Así, y luego grababa una canción de la radio. Y luego mandaba otra dedicatoria. Ese creo que fue mi primer experimento a los El mundo de 8 grabar. años, igual. Qué loco. 9 tal vez. Pura producción. Pero fue curioso, tú a los 9 años y eso, no estás como con la idea de voy a jugar con el radio, con mi voz y con encima un juego que me gusta. En tu mente a lo mucho me gusta la canción que mi mami pone, mi mamá, ¿cuál es la canción? No es como que tratas de jugar mucho con eso. Eso ¿sí? vos publicas ahora como artista contemporáneo y algo. Sí, no, se va de largo. Ojalá encuentre. Eso está imposible, pero mi familia es bien de votar las cosas. No, y fue curioso porque yo me acuerdo clarito, mis primos también tenían el Game Boy y tenían los juegos de Pokémon. Las canciones que salían eran full pegajosas Eran y eran buenazas. completamente repetitivas. O sea, era una estrofa así pequeñita que iba todo el toda tiempo, esa pero muy música en bueno. 16 bits y eso está loco cómo hacen para que suene todo. ¿Cachas que la música de Mario, todo esto de Zelda y así? Qué Es bueno que música es que el luego ahora escuchas orquestal y todo con los arreglos y eso, pero el compositor tenía que pensar para que entre en eso. A mí me Sí. gustaba tanto la música de Pokémon de Game Boy que la primera canción que sacamos con el teléfono, Lapras, Ajá. termina con un sample de la canción de Surf de Pokémon Gold. Y tengo quito todo el Dragonite de Pokémon Gold. Qué increíble. Yo sí me acuerdo que era fan del juego de Pokémon. Y era un juego relativamente sencillo. No era como los juegos de hoy en día de que tienes que hacer la misión secundaria para poder desbloquear la misión principal. Aquí literal eras tú, tu joven Pokémon, que elegiste tu primer Pokémon y te ibas a cazar más Pokémones. O sea, no era nada Sí, complejo en la vida, sí. Correcto, era increíble. O sea, ese juego cambió mi vida. Yo para siempre. nunca fui fan, la verdad, de Pokémon. Y yo caché que No, Pokémon es sí. una de esas cosas que tuviste que entrar pronto. Porque si es que entras ahorita, solo te vas a volver loco con la cantidad de cosas que hay. Sí. Para mí no. es fácil ahorita, solo añaden 100 más cada año. Y yo ya, así, está fácil, así, me sé los nuevos 100 de Claro, uno. pero si yo ahorita quiero entrar, ¿cuántos Pokémon tendré? No, 1060. 1060. No. Así de claro, para que No, se... no sé si estoy. No, está sí, en mis planes de es entrar en increíble. Pokémon Yo ahora. tengo en el iPad tengo este juego de las cartitas Pokémon que vas abriendo así. Ese yo no me quiero bajar porque me voy a volver adicto. Es demasiado Ni me adicto. tienten, Es así. demasiado adicto porque yo pongo y ya salen unos que digo, ya estos ya no los conozco, ya. ¿En qué momento inventaron? Yo me acuerdo así clarito que salía la película del Mew, de que el Ash como Sí. que le salva al Mew y tiene esa batalla con el Pikachu. Con los clones. Sí, y le ves al Mewtwo ya grande en clon y todo eso. Para mí era mi película favorita de niño. Buena literal. peli, te hace Muy llorar. buena, sí. La sí. gente se vuelve loca con eso, los Pokémon. Yo he visto de ese juego que dices gente que pone en la tele, la pantalla, porque ponen una regla y dicen que el sobre que tiene la esquina medio doblada es el bueno. Y... Así como la gente que pesa los sobres de Pokémon. Es que Yo tengo full cartas de Pokémon. yo estaba viviendo en Estados Unidos y justo allá hay las cartas y me puse de objetivo no caer en ese vicio así, porque veía el precio y decía, están demasiadamente económicas, como que sí puedo caer en comprar 7 ahorita, Claro. pero caí en eso de, no voy a comprar. Y lo peor es que te sacan ediciones especiales que con la cajita especial que tiene la forma, Sí, es y linda. te quedas así con, no, sí Es quiero. lindazo. Es así. Peligroso. Sí, es un Peligroso. mundo que no deberías entrarlo nunca. Igual yo me he dado cuenta que yo tengo una personalidad coleccionista adictiva, porque así como colecciono CDs, Ujú. canciones, colecciono mis propias canciones, como que voy haciendo un álbum de canciones y tengo ya la canción que es así, ya la que es así, ya la que es así. Me gusta coleccionar Pokémon, me gusta coleccionar cosas. Entonces sí me considero bastante coleccionista. Pero creo que eso ha tenido una buena repercusión en la música porque me hace trabajar full Claro, más te duro. impulsa Claro. a trabajar. Es una Entonces, motivación. volviendo a lo que estábamos,
haces tu mix experimental a los 8 los 8 años. años. Próximamente saldrá en exclusiva. Sí, Cuando aparezca. ojalá aparezca esa Vamos a gente. hacer una búsqueda Y de entre ahí, todos. ¿cómo va ayudando. avanzando eso? ¿Cómo llegas a la guitarra? ¿Cómo llegas a la parte de la producción? ¿Y cómo llegas de ese punto crítico seguramente en el que dices, quiero grabar una Tomar el canción? control completo de la producción. Cuando yo vivía en Canadá, igual sabía que ya había venido de niño escuchando MTV en Ecuador. Y en cambio en Canadá no teníamos nada de plata. Sí, nada. Entonces no teníamos cable. Pero me acuerdo que logramos piratear una señal de cable. Y en Canadá. Y en Canadá, en ese Canadá- es otro nivel, literal. Y de ahí como que logramos, en esta señal de cable, no eliges qué canales te tocan, solo es así los que hayas. Y había HTV, así, había un segmento de HTV que era un canal de música latina. Claro, era latino. Oh, sí. Y me encantaba porque daban los 21 éxitos más grandes de esa semana. Pero a Canadá no sé por qué razón llegaba con full retraso, llegaba como 2 meses tarde. Así. Entonces estaba viendo los éxitos de hace 2 meses en Latinoamérica y así descubría toda la música latina que me gusta. Así como Juanes, Molotov, Paulina Rubio, todos esos que salían en HTV. Entonces ahí se fue mezclando mi gusto de MTV con mi gusto de HTV. Y luego cuando vine a Ecuador y ya había internet, ahí ya me volví absolutamente loco. Porque todo lo que antes era para mí un mito oír, Claro. así como que decía así, ya tengo estos éxitos de los Beatles, siento que hay más canciones, pero Pero es no lo lo puedo único que comprobar. tengo. Sí, no había forma de comprobarlo. Y ya cuando tuve internet, ya de vuelta acá en Ecuador, dije, ahora sí me volví loco. Debió ser una locura eso. Aprendí a piratear de una. El Ares. Yo usaba LimeWire. y así me volví loco. Me veía los listados en Wikipedia de cómo eran los discos de los Beatles. Buscaba canción por canción en LimeWire. Armaba Wow. como que el disco. Y escuchaba en diferentes calidades, obvio. Así saltaba. Sí. Canción 1 era así, súper buena. Canción 2 estaba mal grabada. Y así coleccioné mis primeros álbums, igual prontito, a los 11 años. Y de ahí como que ya MTV de nuevo, ver lo que me pasaban ahí, ver las canciones que me gustaban, investigar quiénes producían, quiénes grababan, quiénes hacían esto. Y de esa forma te vas así como que... Ampliando, metiendo en todo. Yo eso, por ejemplo, siempre ha sido súper fácil para mí encontrar nueva música. Jamás he pedido recomendaciones porque yo soy más investigativo, entonces digo así como... prefiero, en vez de que me digas tu canción favorita, ya te conozco cómo eres, sé qué artistas te gustan, voy a investigar yo mismo. Voy a ver si latino. Sí. Ajá, y siempre me gusta porque siempre se coincide, se diferencia. Entonces ya, viniendo acá, obsesionado absolutamente con la música, decido aprender a los 13 años a tocar la guitarra. Me metieron a unas clases, unos 6 meses, pero no me gustaban mucho. Ya me terminé abriendo. Y terminé como que dedicándome yo mismo a sacar cosas así. Las canciones que te gustaban. Y ahí hice mis primeros intentos de banda en el cole con mis amigos. Pero todos ellos lo veían como jodas. Y yo era así súper tomándolo en serio. Y ahí como que salieron unas ideas. Pero más que nada salió la estructura de cómo dirigir una banda. Una banda. Cuando salí ya del colegio, ya para mí era como que impensable vivir en un mundo sin música. Y le dije a mi amigo Pablito que grabemos. Hicimos una banda, hicimosle teléfono yo tenía 19. El Bish, que era el otro man, que era el que propuso el nombre de la banda y que propuso hacer una banda, también tenía 19, el Mario tenía 19 y el Pablito tenía 17. Entonces formamos el primer teléfono en el 2011. 2011. Hicimos un disco conceptual que nunca sacamos, que se llamaba... Eso iba a decir, porque salió el primer disco de En 2016, 2015. 2017. 17. Ajá, 6 años después de que se formó la banda. Pero sí sacamos sencillos antes. Ese disco se llamaba La Balada de Cowboy Joseph. Era Qué bueno. Era un álbum conceptual muy a lo Ziggy Stardust, así, Ya. pero acerca de un cowboy boliviano. Entonces era un cowboy que se llamaba José Pérez, que vivía en Bolivia, pero como en vez de un caballo tenía una llama de mascota y se llamaba Larry la llama. Y de ahí nace Y Larry la llama. ese es el primer, Sí. el primer concepto de por qué tenemos una llama en el logotipo.
Es por eso. Entonces dimos nuestros shows, pero luego yo me dediqué a hacer otra banda con el Pablito que se llamaba The Cool King Clan. Hicimos hip hop, parodia, experimental. Y luego volvimos a Lete ya en el 2015. Ahí sacamos Lapra, sacamos Pita, sacamos Edificios, sacamos todos esos primeros sencillos. Y luego cambió mi vida por completo, porque luego me enteré que iba a ser papá. Entonces Wow. que iban a ser mi hija. Y ahí mi forma de hacer música se radicalizó, así como que dije, solo están saliendo canciones demasiado rápidas, porque era demasiada frustración, demasiadas cosas que ventilar, demasiados miedos, demasiadas como que... Debe ser durísimo eso. Sí. También. Es lo que hace. Pero agradezco que tuve como que la música para estar ahí conmigo, porque si no, capaz caí en las Te drogas, ayudó, ¿no? te ayudó. Esa fue tu forma de expresar todo lo que sentías. Sí, sí. Me hacía alcohólico, no sé. Por suerte tuve José la José en música. bucle. Sí. 100%. Igual me hice lo más fan de José José. Y la serie es buenísima. Y de ahí como que ahí empezaron los discos. Ujú. Ahí empecé a producir ya álbumes. En el 2017 sacamos nuestros 2 primeros. Esto no pasa en América y Puro Sentimiento. 2 años después El Amor Existe. 2 años después Omega. Omega, qué bonito. Y ahora vamos a sacar cosas de chicos. Pero en medio tenemos 2 EPs del Destino, que es con el Pedro Bonfim y el Flaco. Ujú. Y el Camino a la Fama, que es con el Estela. El Estela. Saludos a la Estela. Gran amigo. Mucha música, mucha música. Mucha música de fondo, literal. Pero súper La loco. producción, ¿cuándo llega la producción? O sea, Ah. ya venía un poco de la mano también. Sí, capaz en el 2019 mismo. Así como que cuando dijimos hagamos Lete, yo no sabía nada acerca de producir. Y fuimos a una sala de ensayos. Y yo dije, capaz es así grabar un disco, solo ensayamos una vez y ahí Claro, salga grabamos. bien. Le pones bonito. grabar y listo. Entonces el man nos entrega esas primeras grabaciones del Diego Barros, que era en su sala de ensayos, que es por acá, por el Gran Aquillas. Y ya creo que se fue a vivir en la Johnny. Y él grababa los ensayos. Y yo decía, wow, él ya te graba. O sea, ya podemos así sacar un disco. ¡Qué combo! Entonces nos grabó el ensayo, multicanal, así bien chévere. Y ya nos exporta en un mix de 2 canales. Y yo era fascinado, así, wow, suena increíble. Pero lo escuché un mes después y dije, wow, suena horrible. Como que, ¿cómo puedo hacer que esto suene mejor? Y de ahí es como que uno se va metiendo. Le dije a mi amigo Pablito, necesitamos grabar músicas. Y él estuvo de acuerdo porque él es también músico desde que nació así. Él tiene así oído absoluto. Wow. Es el músico más grande del mundo. Y me dijo, sí, yo también quiero grabar. Digo, grabemos así, hagamos algo, hagamos una inversión. Y sin saber nada, así dijimos, ya, invirtamos así. Y digo, verás, yo puedo sacar $1,000. ¿Vos puedes sacar $1,000? Y dijo, sí, yo puedo sacar $1,000. Y sacamos de donde sea $1,000, así. Y invertimos mitad, $2,000. Y yo solo hacía, verás, lo siguiente, de la forma más estúpida. Decía así, ¿cuál es el mejor micrófono del mundo? Y Google te decía, es este. Mejor micrófono 2015. Vale $600,000. ¿Cuál es el mejor micrófono de menos de $100? Shure SM57 comprado. Nunca falla. Ahora, micrófono para grabar voces, así, salía esto. Ya, comprar. Audífonos. Ya, así. ¿Cuál es el mejor software para grabar música? Y solo salió Cubase. Y nadie usa Cubase, solo yo uso Cubase. Iba a decir, Qué raro. pero iba a decir eso, Cubase está como que Pro Tools hubiera dicho. Pues que nosotros somos densotes, somos necios. Así. Entonces, si es que alguien nos iba a recomendar, tenía que ser ese anonimato que era Google. Así. Entonces, solo era el mejor software. El primer resultado que salía. Sí, nada más, no le prestaba más. Cero investigación. El primero estaba barato. Imagínate ese. ahora que te Barato, sale. nada, pirateado. Imagínate ahora que te sale el primer resultado la IA, porque ahora te sale siempre de primero sí, la IA. todo es Ahora la sí IA, te miente loco. durísimo. Loco. Sí, sí, Sí. Entonces, así es como nos Armaron metimos. su equipo Y luego de- ya teníamos las cosas, así, nos gastamos full plata. $2,000 en ese tiempo. En ese y tiempo era equipo es full, a los es 19 años. Así. Qué loco. Y solo dijimos así, ok, aquí están las cosas. Y ahora. ¿Cómo se arman? Entonces, así como que probando. En cambio, ya ibas a los tutoriales de cómo conectar el micrófono. Sí, correcto, correcto. ¿Cómo grabar con Cubase? Sí, sí. Y por suerte,
soy bueno aprendiendo, lo hice rápido y por suerte el Pablito es bueno escuchando. Entonces nunca nos topamos con una circunstancia en la cual no sabíamos qué hacer, porque el Pablito sabía escuchar y yo sabía hacer. Así, entonces como que él me decía así, chuta, esa guitarra está sonando muy débil. Y yo decía, ya, distorsionémoslo. Así, y así probando, todo se aprende probando. Sí. Y ese es otro de los consejos que me olvidé de dar a los que están siendo cantautores, es que como todo en la vida es práctica, ¿sí? Parece que fuera más abstracto, porque parece que en el arte fuera más acerca de que algunos tienen una sensibilidad y otros no. Claro, hay mucha gente que piensa eso, que Sí. dice, no, es que yo no puedo, me encantaría tocar la guitarra, pero a mí me pasa con mis tías o los tíos, así que vas a la reunión y, ay, tú tocas la No guitarra, puedo, toca, no. que ni sé qué. No, yo me encantaría, pero yo no puedo porque yo no tengo ese talento. Y eso es así el mito más grande. Yo no sé quién inventó inspiró eso? ese miedo en la gente. Así. Es que te minimizas tú mismo, así, sin haberlo intentado, por lo menos. Vos puedes Así hacer como hay el tío absolutamente también todo. que te dice, Eso es facilito. yo sé tocar trae acá, trin, tin, 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 y no toca nada. Sí, que se queda afinando nada más. Pero tiene la actitud necesaria, que creo que Exacto. eso es lo más importante. Y yo creo que al final uno se hace bueno no en lo que mucho hace, sino en lo que mucho le apasiona. Entonces, si es que te gusta mucho la música, solo sigue probando, sigue fallando y fracasando con tus canciones. Porque yo antes de hacer una canción que consideré buena, hice así como 60 malas. Así. Entonces, Es que es así así, como- claro. Sí, es prueba y error, literal. Ajá. Mientras más haces, más fácil se vuelve para ti hacerlo y te vuelves mejor en eso. Es así como todo. Sí, sí. Y el día que hice una canción buena, todo vale la pena, porque de ahí es rapidísima la cascada de hacer más cosas que te gustan. ¿No? Que ya tienes tu guía base de cómo Ajá. trabajas, entonces Sí, ya te ya quedas con entendiste eso. los El procesos, rato que sí. arrancaste. qué cosas te gustaron de tu proceso anterior, qué cosas vas a cambiar para Y el en siguiente. todo esto hay tal vez algún elemento o algo que no pueda faltar en tus producciones, así que, no sé, siempre tiene que estar este pedal activado en las guitarras de aquí o algún proceso, así que siempre se sigue al pie de la letra. Solo ¿sí? la honestidad. Solo ¿no? la... Así solo hay que ser muy sinceros con lo que quieres decir. Solo habla de lo que conoces y de lo que quieres hablar. Porque el rato que te quieres meter con ligas mayores así y no conoces esos mundos, yo siento que todavía no estás listo para hacer una canción al respecto. Así. O sea, tú en composición y eso haces solo canciones de cosas que has vivido. Sí, son bien autobiográficos. No sí. haces canciones, por ejemplo, te imaginas un escenario de algo, Una de historia esta inventada. historia, lo que No, sea, y no haces lo de hago. eso. No. Yo respeto mucho a la gente que puede, porque algunos de mis Hay gente artistas que lo hace favoritos- así. Sí, full Algunos natural. de mis artistas favoritos lo hacen así. Pero yo siento que siempre hay algo de uno. O sea, jamás estás Claro. hablando de una historia así. Digamos que veo ese cuadro y digo, voy a hacer una historia acerca de ese cuadro. Pero siempre voy a estar metiendo algo mío ahí, como que diciendo así, hablando desde mi perspectiva. Claro, al respecto. Claro, ¿qué te pareció o qué te llamó la atención de eso? Entonces, no. Y en mi caso particular, yo siento que mi música es bien autobiográfica, Y autorreferencial. con lo que dices de la honestidad también. Ajá. Puedo cambiar los personajes, puedo cambiar las situaciones, puedo decir que en vez de Cuenca fue Quito, en vez de Quito fue el espacio. Así. Un Pero, cowboy boliviano. Que exacto. pero Correcto. siempre el drama va a ser uno mismo, así. Ujú. Las historias que a uno le hacen sentir cosas. así. Qué Eso es- loco. eso es Qué también. chévere. Y ahora, ¿qué tienes últimamente en tu música? ¿Qué es lo mente. que estás escuchando últimamente? Ya nos dijiste que escuchas un montón de música, Sí. pero ¿qué es lo último que estás escuchando? Así algo que Que hoy en día está digas, esto marcando. me, así. me sorprendió más de la cuenta, tal vez. Como que de todo lo que escucho siempre esto un poquito más. Ahora me estoy volviendo a lo más básico, así. Porque yo toda mi vida he sido así muy experimental y muy así como me gustan las cosas raras, así me gustan las cosas medio diferentes. Pero por ejemplo ahora, hace un año, escuché una canción de Liam Gallagher que se llama Once. Gran canción. Gran canción, Gran sí, canción, gran gran canción. Y nunca había oído. Y dije así, wow, está increíble. Es Y- del disco que sacó en el 2017, creo. Sí, Ajá, el- sacó de solista ya. Y yo dije, Ujú. pero yo odio Oasis, así, ¿cómo me puede gustar esto? Y dije, no, ya, y creo que sí me gusta. Y me empecé a meter full hace un año y un poco más de esto.
Y dije así, wow, qué buena banda. Y de ahí como que anunciaron estos conciertos y ahora está Su full, regreso, Una ¿no? locura sí. con su regreso. Y yo siento que hubo locura. algo en el aire que me hizo así acercarme a esa banda. Así dije así, O sea, algo, ¿no te algo va a gustaba pasar. Oasis? No, Nada, pero así, cero. Es que sí cero. hay full gente que literal les odia y Sí. solo por conocerles así. Y teniendo tanta influencia de los Beatles, verás, porque Oasis tiene mucha Era influencia por de los eso, Beatles. literal. era por eso. Por eso Porque no yo te- decía así, todos le quieren copiar a John Son una Lennon. copia barata, sí. Pero ahora ya me gusta full. Y es así como Son una que- buena copia. que eso es lo que debía oír a los 16 años. Pero a los 16 años yo estaba oyendo así David Bowie, Ujú. Pulp, así, y cosas así un poco más raras Un poco... del canon británico, así. Claro. Más freaks, así. Entonces ahora estoy volviendo a lo más así normal. Así. He estado escuchando full Oasis por los conciertos y he estado viendo así como que las versiones en vivo y todo eso. Hay un unplugged garísimo. Sí, buenísimo. Yo recién ¿viste? vi. Buenísimo, bueno. buenísimo. Yo Este recién me enteré de eso y me quedé loco, vino con su literal. gran regreso. Y a mí lo que me pasa es que no es que sé mucho acerca de muchas bandas, pero de Ujú. las bandas que sé, me sé absolutamente Todo. todas. Entonces sí me gusta meterme bien a profundidad en unos temas. De ahí en música en español me he estado metiendo en Mecano. Más, me Ah, gusta Mecano, Mecano. está bueno, está bueno. El primer disco de Mecano es el mejor disco de Mecano. ¿Es en el que está Pedro Navajas y estos, los más clásicos de Mecano o no es de Es en el que está Me colé en una fiesta, maquillaje, Ya, perdido ya, en mi ya. habitación, hoy Ya no la me de puedo pedir en mi levantar. habitación, sí sé cuál es. Todas esas que son muy temáticas acerca de Ujú. así un cuarto, una fiesta, lo que sea. Sí, sí. Esas me gustan mucho porque son menos así extravagantes que Sí, Eugenio sí, sí. Salvador Dalí. Así. Pero estas me gustan full más porque son más chiquitas. Me gusta hablar Sí, sobre sí. temas chiquitos para entender cosas grandes. No me gusta Sí, hablar Es de que es cosas chévere, grandes. ese concepto que vos dices justamente. Son Ajá. canciones chicas porque son temas sencillos, como tú dices, de Me colo en la fiesta y Ajá, así. eso me gusta full. Y de eso sacan todas, la historia y todo y se vuelve algo. Siento que algo ahí veo grande. mucho de mis canciones también, Ujú. como que así hablar acerca de cosas pequeñas, que uno hace mucho drama acerca de estas cosas. Yo siento que yo Wow. soy así. Qué loco. ¿Y qué pasa? A todos nos Sí. pasan diferentes cosas de la vida, pero nos pasa que hacemos, como tú dices, drama de cosas O un énfasis aparentemente pequeñas. Sí. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué Sí. más? ¿Qué más puedo recomendar? Últimamente, capaz tengo que ver qué he estado escuchando hoy día. O Eso, ayer. aprovechemos eso para la recomendación de la semana. Sí, Buena. nos puedes dar una recomendación justamente para eso. Como saben, queridos ¿cómo les dejamos de podcasters? Amigos del podcast. Amigos del no sé, podcast. aún no tenemos un nombre para eso. Como saben, cuando tenemos un invitado, la recomendación de la semana se pasa a la siguiente para hacer la recomendación del episodio pasado y justamente también la que nos van a dejar hoy día el invitado. Entonces, Exactamente. O sea, vamos a analizar la recomendación anterior que quedó pendiente la siguiente semana, junto con la recomendación que nos va a hacer Leo el día de hoy. es prácticamente un doble análisis para ustedes. Porque si nos ponemos ahorita a hablar de eso, como que Se nos no va mucho. no pega. Ya yo sé qué voy a recomendar. A ver, ¿cuál va a ser tu recomendación? A ver, ahora que estamos de nuevo reviviendo la onda Britpop, Ujú. así, que siempre me ha gustado. O sea, mi banda favorita es Pulp, así. Pulp. Pero esa ya he recomendado 1000 veces. Entonces ahora lo que quiero recomendar es el primer disco de The Stone Roses, que se llama De The Stone Roses, que Ok. canta Ian Brown, toca la guitarra John Squire. Ese disco es como demasiado bueno. Solo es bueno, escúchenlo. Igual va a aparecer aquí en alguna parte de la pantalla, va a aparecer el disco. y todo Producción para se que encargará sepan. de eso en un futuro. Ese disco es como que el que, según yo, motiva el sonido de Oasis Ujú. y según yo motiva el sonido de full otras bandas Del guitarreras que vendrían después. Sí, ese disco quiero recomendar. Bien. Muy bien, ya Está- tenemos más tareita para la siguiente. Lo vamos a Eso- escuchar para la siguiente semana Sí. y tendremos nuestras conclusiones. Ajá. Siempre es súper buena eso Qué porque chévere, qué chévere. llegamos a veces a cambiar muchas cosas que pensamos. Por ejemplo, digamos, escuchamos el álbum y yo tengo una visión de cómo sería ese álbum en mi mente, cómo sería la película de ese álbum y total, Flex tiene otro completamente diferente que quedamos. Claro. Qué loco, Eso, no pensé eso que es podía chévere, haber eso es sido lo así. bonito de la recomendación, esa parte, porque a mí me gusta mucho analizar las letras y eso y ver qué historia se me hace a mí en mi cabeza, que Sí. es algo que conversábamos incluso cuando estaba el Triste también aquí, que hablábamos de una de sus canciones y yo le decía lo que
yo pensé que se trataba y lo que para mí era, y él dice, no, comí un chocolate y me hizo mal. El triste es bien así, loco. Entonces, producir con él es todo un trip. Pues. Sí, sí, estuvo curioso eso. Entonces es chévere analizar esa parte de la música. Es súper interesante. También yo tengo una curiosidad, ¿cómo haces para mezclar la parte de el cine con la música? Porque tus videos son muy producidos y son como que siguen la temática, pero no de una manera directa. Eso es algo de lo que no hablamos y es verdad, justamente esa parte del cine, porque también con puro resentimiento fue toda una película, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo va esa parte con el cine? ¿Cómo es crear o fusionar estas dos cosas? Así? Yo amo las películas. Cuando estaba en el colegio me veía 3 películas al día. Solo llegaba a la casa a ver cines. Entonces cuando salí del colegio yo creí que lo más práctico sería estudiar cine. Entonces estudié cine. Pero en medio de mis estudios del cine me di cuenta de que hacer una película es muy demorado. Y es un trabajo de mucha gente. Y es un trabajo de mucha plata. Y es un trabajo de largos periodos de tiempo. Es decir, que te demoras 5 años desde que concibes tu peli hasta que sacas tu peli. Y para mí la satisfacción emocional de que alguien te escuche tiene que ser más inmediata. Entonces me empecé a volcar más por el mundo de las canciones, solo por la inmediatez con la que se pueden hacer. Entonces eso para mí demuestra que para mí el cine y la música siempre han estado muy cerquitas. ¿Sí? De la mano, digamos. Son como la misma cosa. Ambos cuentan historias, ambos atacan el consciente y el subconsciente, ambos son organización de ideas para generar un resultado de comunicación hacia los demás y ambos te ayudan a liberar lo que sientes por dentro. Entonces, no ha sido para mí difícil la traducción del uno al otro. Siempre las ideas vienen medio ya visuales también. Entonces, si es que hago una canción, también tengo una idea visual. De cómo quiero verla prácticamente. Ajá. No siempre, pero a veces sí. Y las veces que sí, hemos producido videos al respecto. Por suerte sí tengo herramientas de lo que estudié para poder crearlas. Poder hacer eso. Pero más que nada tengo apoyo de gente súper creativa que me ha ayudado a hacer los videos, como que siempre me han metido un poco de su onda. Entonces la razón por la cual a veces es diferente el discurso visual que el sonoro, a veces es porque alguien más lo está dirigiendo, tiene otro director, yo solo estoy produciendo. Y pone su parte, y pone su visión y todo. Otras veces es porque se me ocurre una idea visual que tiene más que ver con el sentimiento de la canción que con la letra o con el mensaje, digamos, que está ahí. Entonces también ahí llega a ser diferente lo que ves que lo que sientes. ¿Y cómo fue el tema con Puro Resentimiento? Eso debió haber sido un proyecto muy importante para ti. En el 2017 el Pablito y yo, o sea, yo le pedí al Pablito que me produzca un disco, porque él es así uno de mis mejores amigos. Y como que fuimos juntos quienes descubrimos cómo producir. Le dije, quiero que tú me produzcas un disco. Así, y dijo de una. Y produjimos Puro Sentimiento. Y para celebrar los 5 años de Puro Sentimiento, yo le propuse hacer una sesión en vivo. Pero ambos estábamos de acuerdo en que no queríamos una sesión en vivo como que solo todos tocando en un estudio de grabación y hechos los chéveres. La común, digamos. Ajá. Entonces dijimos, ¿y qué tal si hacemos una sesión en vivo con historias y con un arco dramático y de una? ¿Y qué tal si hacemos un guión ya? Y ahí le complicamos full, le volvimos una película acerca de músicos en diferentes cuartos de una casa abandonada y con una historia de amor en medio. ¿Sí? Entonces esa peli es una conmemoración de los 5 años de Puro Sentimiento. Es una reinterpretación de las canciones porque el disco lo hicimos solo entre el Pablo y yo. No hay otros músicos. ¿Sí? Entonces yo dije, ¿qué pasa si lo hacemos con la banda? ¿Sí? Con la banda en vivo. Grabaron todo, solo los dos. Ajá, el disco fue grabado solo por los dos. Pero cuando decidimos hacer la peli, yo dije, ese disco le hemos ignorado bastante en las situaciones de en vivo, porque no es un disco de banda, no lo hicimos con la banda. Lógico. Claro. Entonces enseñemos las partes de la banda y toquemos todo el disco. ¿Cómo funciona el disco con banda? Claro. Que es medio muy a lo que hace así Tame Impala y esas bandas que son solo un man y luego... Claro, toda la historia de Tame Impala también. Ajá. Entonces, eso decidimos hacer y salió un resultado muy interesante.
Wow. Fue un experimento bacán. Súper chévere. Me gusta súper full que chévere, a mí me tengamos gusta una mucho. peli sesión. Y ahora vamos a hacer Y es un concepto bien diferente, además. Sí. Ahora vamos a hacer uno diferente, pero parecido. Vamos a tocar todo el nuevo disco, Cosas de Chicos, en su Ujú. totalidad. Ya mismo estará disponible. En un par de Bien, meses. bien, qué chévere. Y Sí. luego se viene la otra parte también. Ah, y Cosas de Grandes Cosas que de sale Grandes. en marzo del 2026. Esténse pendientes, marzo. Sí, Cosas Marzo de Grandes. 2026, aquí estaremos 13 canciones hablando totalmente de nuevas. No sé cómo lo hacemos. Oye, eso. Yo no sé cómo lo haces. yo, pero no. justo lo que hablábamos también en el anterior episodio, Sinatra dice que por lo general al año sacaba 24 canciones, Sí. así, y decíamos, yo llevo en cambio 5 años queriendo sacar una, ¿cómo le haces? Como que te quedas con eso de, qué loco que saques tantas canciones en tan poco tiempo. Igual los Beatles, 2 discos al año. Sí, o sea, eran Tan- otros mundos, literal, loco. otros tiempos. Pero yo siento que ya cuando empiezas a escribir, sí pasa eso. O sea, ahorita yo te puedo decir que sí me salen 20 canciones al año. Wow. Pero en cambio, no tengo disquera, entonces los medios de producción son lo que se hace cuello de botella ahí. Porque Claro, yo puedo seguir sacando canciones y seguir sacando así para Claro, sacar. componiendo y componiendo y Claro. componiendo, Discos al pero si año. no sale... Todo lo que pueda sacar. Pero como no tengo plata, la producción se hace minimiza. cuello de botella y tengo que producir lo que me avanza. Claro, lo que de me gotitas. avanza. Claro, claro, Sí, claro, claro. ese es un factor que ahora influye mucho hoy en día también. Ajá. Creo que Frank Sinatra y los Beatles sí tenían plata. Tenían otras Creo circunstancias. que sí tenían patrocinio. Además de que Frank Sinatra era intérprete y él le llegaban las Claro. canciones, sí, esta me gusta, grabemos. Que Aparte, también es sabemos que diferente. estaba financiado por algo. Y tenía la Tomemos magia en detrás. cuenta que en mi caso soy el productor, cantante, Compositor, compositor e compositor. intérprete. Claro, Todo está en uno solo, prácticamente. Entonces sí es más camello. mucho más. Mucho más, sí. mucho más camello, la verdad que sí. Es que no es como que tienes el chance de decir, a ver, tú haz esto y espero que me des tu cosa lista para yo poder avanzar aquí. Claro, Tengo que no. avanzar yo para seguir avanzando yo y para poder acabarlo yo. Y así. te basas en tus propias expectativas, tus propias restricciones, Sí. tu propia pereza, tu propia Complejo. tu situación de vida, así como vives de eso, así, es difícil. Y llevar eso con otras cosas también. Ah, soy papá, así. Eso le puso así como un peso gigante encima de todo esto. Todo, claro. Es como, ahora es el doble de difícil, pero Sí. también es el doble de necesario, ni sé qué, Claro. es como que te motiva más también. Y Qué también ya tendrás otras experiencias y otras cosas que contar en tu música también. Full. Ya con tu hija y con todo, o sea, Claro, se crean nuevas experiencias. es otra... Nacen muchas más ideas, muchas más emociones y sentimientos que tal vez antes no los vivías de esa forma, ¿no? Sí, correcto. Como te digo, cuando nació mi hija, yo empecé a hacer muchas más canciones que antes. Y solo es así una cuestión de que es una necesidad espiritual de Ser escuchado. tener que contar más cosas. Ajá. Qué Full chévere. bacano, full bacano. Y en todo esto, ¿tienes tal vez alguna experiencia que te haya quedado como músico que digas, esta es la mejor experiencia que recuerdo así? De algún De concierto. algún concierto, de algún alguna cosa. evento. Todos los conciertos para mí son ultra especiales. No ha habido ni un concierto que le he dado menos importancia que a otros. Jamás, así. Para mí es como un momento sagrado. Pero no de hay uno que expresión. tengas así como que le tengo un cariño especial, no sé. Es que les quiero a todos por igual. Todos son especiales, Hay uno, amigo. por ejemplo, el de Cuenca del 2022, lanzamiento de Omega, es según yo el que mejor sonó. Según yo el sonido de ese día estuvo espectacular. El que mejor puesta en escena tuvo tal vez fue el del Carlos Cueva del 2019, que fue el fin de la época del amor existe, justo antes de la pandemia. Fue medio así místico que haya coincidido. La verdad que sí. Fue el fin, pero literal el fin de Fue todo. el fin, así. El fin del amor. El más así como que el más lindo porque compartimos así en banda. Sí hemos tenido bastantes de eso, el de Pumapungo del 2022. Ajá. O sea, hay bastantes. Pero Entonces, ahora los más especiales, los que se vienen a continuación. ahora se vienen ¿No es full cierto? fechas. Sí. Así, preparen sus calendarios porque septiembre y octubre. Justo eso estábamos hablando al inicio, antes de grabar. Se vienen muchas fechas, entonces. Y yo les puedo dar la garantía de que ningún show de teléfono ha Va a sido ser jamás igual. Nunca hemos repetido un setlist, así, jamás. Y en este caso tenemos muchas canciones por mostrar.
Así que no hemos de repetir ninguno de los shows. Quien quiera todos los shows prácticamente. Son shows muy, muy especiales. Estaremos comentando eso igual aquí, ya cuando Leo publique igual justamente. Sí, en las noticias ya saben de la semanita. Igual las redes van a estar abajo y todo. Sí, yo como último, así ya para ir acabando, así de todo este momento mágico, ¿cómo es trabajar en este ámbito de música ecuatoriana, el medio ecuatoriano? Porque con todo lo que está pasando ahora, con todo esto, muchos dicen que hay muchas trabas, otros en cambio solo dicen que te estás agobiando mucho por pocas cosas. ¿Cómo es eso? Así? Es muy difícil. Hacer música yo creo que es difícil siempre. Ser artista es difícil, nazcas aquí o nazcas en la Johnny. Así. Siento que sí, obviamente las facilidades que uno tiene económicas hacen que hacer arte sea más fácil. Por eso el arte a veces ha estado reservado para las clases más privilegiadas y por eso hemos podido como que analizar la historia de la música y ver que por lo general quien tiene es quien logra producir. Es que es así, claro. En Ecuador es bien difícil porque no muchos tenemos así. O sea, como que no hay mucha abundancia de riqueza como para tecnológica y así para grabar. Hay mucha riqueza de otros tipos. Hay una riqueza gigantesca en las personas, en el medio ambiente, en los recursos que tenemos, pero es bien difícil en el tema de desarrollo cultural porque todos le tienen mal visto. No solo políticos, sino también tus familiares, así que te dicen que no te va a dar nada. Claro, que te dicen como que lindo, mi hijo, que esté haciendo sus canciones y todo. Pero ¿qué está estudiando? ¿Qué está haciendo? Claro. Entonces es bien difícil. La música tiene la labor obligatoria de ser contestataria y por eso se va en contra de todo esto y dice así como que mientras más difícil es, más ganas tengo de hablar. Pero a veces sí se dificulta por temas laborales, de dinero, de lo que sea. Entonces, sí, a veces sí se llega a perder la fe. Hay que tener mucho cuidado con no caer en depresiones, cuidar mucho tu salud mental, manejar tu vida un pasito a la vez, porque si no es agobiante la cantidad de trabas que uno encuentra en el camino. Así es como que eso capaz es el mejor consejo que digo. Es que se cuide la salud mental de los artistas, intenten no llenar sus vidas de cosas que les envenenen así, y como que sigan así. Igual, la motivación es que es difícil en todo el mundo, así. Vos ves entrevistas, por ejemplo, del Britpop, así, de las bandas como Oasis o como Pulp, y todos dicen así, jamás hemos tenido apoyo así gubernamental, estatal o lo que sea. El apoyo lo tuvieron después. Claro, el apoyo es después de 10 años de intentar hacer canciones y ya, que algo salga. Solo eso, es como que seguirnos motivando mutuamente, apoyándonos entre los artistas, siendo muy críticos, siendo muy firmes en nuestras creencias y siendo full honestos todo el tiempo, sinceros con lo que queremos contar. Sí, un gran consejo. Un muy gran consejo. Un gran consejo, muy cierto también. Y más que nada, para todos los que estamos aquí en el medio de, no solo en Cuenca, sino en el Ecuador en general, que ahora todos están como que queriendo ya hacer música y todo eso, yo creo que este consejo les va a caer full bien, porque muchos sí se quedan con eso de que, a ver, no puedo producir, no tengo el apoyo de esto, el otro, pero el mismo apoyo que deberías darte es del tuyo mismo, o sea, decir, si puedo, solo tengo que buscar el modo, o sea, buscar el camino y seguirlo ahí, seguirlo de la mejor forma y como tú dices, no envenenándome con estas cosas de, es que no puedo, es que si no tengo la persona que me grabe, si no tengo la persona de que me ponga la letra o algo así, no puedo. O sea, y no con esto quiero caer en el tema de decir, está en uno, así claro, como que tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer todo, porque no es así, a veces las circunstancias son difíciles. Entonces, sí digo, luchen por lo que creen que es importante y por sus derechos y por todo lo demás. Eso es muy importante. Pero también encontremos ayuda en quienes nos rodean. Sabemos que tenemos un pana que es muy bueno tocando la guitarra, mejor que nosotros.
no dejemos el ego atrás, invitémosle a tocar. Es eso, claro. Tenemos un pana que es mejor grabando que nosotros, invitémosle a grabar, así no pasa nada. O como tú, o desde el hecho del consejo, por ejemplo. Ujú. Como tú decías, justamente de conversar con otros músicos y con eso, y también ver esas perspectivas. Ya de ahí tú verás qué puedes tomar, qué te sirve, qué va más contigo, qué no, pero escuchar también. Creo que eso es súper importante, aprender a escuchar. Correcto. Porque si uno se cierra en cambio en que no, es que yo soy así, yo voy a ser el próximo tal y yo soy demasiado bueno. Escuchar los y puntos de vista de tiene las otras razón, personas. solo yo. Eso Correcto. siempre te limita en cualquier aspecto de tu vida. Correcto, correctísimo. Sí. Bueno, Leo, qué chévere. Nos gustaría quedarnos conversando contigo toda la tarde, la verdad. Pero tenemos que poner tiempo en el podcast porque si no, nosotros nos podemos ir claro. de largo conversando. Sí, Y más teniendo un invitado, la verdad que sí. Te Sí. agradecemos mucho por habernos acompañado hoy. Es un gusto tenerte en este podcast. Sí. Que hayas tenido desde el inicio esa disposición también, porque a veces no siempre hay ese apoyo y esas ganas de la gente Sí, ya nos ha de tocado. hacerlo. Estamos empezando, no tenemos una gran audiencia, lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas, pero qué chévere tenerte a ti aquí. Es muy especial para nosotros que hayas aceptado esta invitación, que hayas compartido con nosotros este episodio de podcast y no sé, no quiero redundar más. No sé si vos tienes algo más. No, yo igual agradecerte un montón. La verdad, el día fue full especial de cómo se ha visto la música desde otros puntos, los consejos que nos has dado, porque bien o mal nosotros también somos músicos y nos pasa mucho eso. Como te decía, tengo ese tema que se me quedó ahí por no seguir de largo. Entonces, ¿por qué no hacer este proyecto? No este proyecto, sino esta nueva, adoptar este nuevo formato de voy a sentarme a hacer música y acabar la música. Correcto. Entonces, no, agradecerte con todo eso. Y como te digo, es muy especial tenerte aquí porque literal, yo por lo menos me puedo considerar un fan del teléfono. Fue lo que me llevó todo el camino en mi colegio. O sea, tengo presentes, como decíamos, los conciertos en el Parque de la Madre y todo eso, de que íbamos con mochila del colegio literal a pararnos de ahí, a disfrutar de ese momento. Y para mí también es como que un sueño de alguna vez haberte visto ahí y decir, wow, algún día le quisiera conocer a poder haber compartido este momento, literal. Gracias, mi socio. Leo, muchas gracias por venir. No podemos terminar nunca un episodio de Eco Podcast sin unos aplausos. Siempre unos aplausos por un episodio más. Toda esa cantidad de gente que está aplaudiendo atrás. Sí. Es un efecto de aplausos. A toda esa gente que tenemos hoy aquí. Gracias, Leo. Gracias, muchachos, por la invitación. Síganos en las redes sociales. Síganos en las redes, síganle a Leo. Se vienen muchas cosas, entonces esténse pendientes. Se vienen cositas, literal. No se olviden que todos los miércoles les vamos a sacar un nuevo episodio y lo hacemos de todo corazón. Y con todo esto creo que ya... Gracias a todos, síganos en las redes. Esto fue el 12º episodio de Eco Podcast, o 12º, no sé cómo se dice. Como a ustedes les gusta decir, pero nos vemos en la siguiente, amigos. Gracias.